Momento para comenzar esta tertulia de viernes 5 de mayo de 2023. Vamos con los saludos formales. Alejandro Aval. ¿Cómo andas, Alejandro? Buen día, todo bien, gracias. Saludos para toda la audiencia y por supuesto a los compañeros de la tertulia y a ti, Romina. Juan Grompone. ¿Cómo andas, Juan? Buen día para todos. Eleonora Navata, nuestra invitada de tertulia hoy viernes. ¿Cómo andas, Eleonora? Muy bien, buenos días. No es la primera vez un viernes, ¿no? No, no es la primera. ¿Pero la primera que te reciben con Lampoliones será? Sí. ¿Sí? Sí, sí. ¿Y qué pasaba ahí? ¿Qué había pasado en la anterior? ¿Estaba en falta Aval y Grompone? No me acuerdo cuándo fue la última vez que No, vine. creo que no estaba. Capaz que era eso. ¿Cuándo fue? Yo tampoco recuerdo. ¿O será que me reemplazó a mí? Capaz. Capaz. Me parece que salí por Zoom. ¿Sí? Claro, ahí no podía comer Bueno, vamos a Napoleón. revisar No sé, el vamos a archivo. a Vamos al chequearlo. archivo. ¿Cómo te quejas de los Napoleones si saliste por Zoom? No, no me quejo, digo que. Capaz que se está quejando, vos decís sin razón, que no, claro. En realidad la ausente era ella. No, pero me parece que no, que lo que pasa es que estaban algunos de ustedes de vacaciones. Me parece que era por eso. Un verano, sí. Gonzalo Pérez del Castillo, meteorólogo oficial, por lo menos hasta ahora. Yo saludo a todos los que nombró Aval. Vamos a... Pero no los nombró hoy. ¿Viste que ¿Cómo cambió? no? Hace la lista Hoy completa. Pero hoy dijo oyentes. Arneta, Romina, la audiencia, todo Pero, hace. bueno, está bien, tenés razón. Otras veces ha ido en detalle, pero hoy simplificó. Vamos al primer tema que tenemos para discutir hoy. Uruguay volvió a discutir esta semana la reducción de la jornada laboral, un tema que el PIT-CNT incorporó a su plataforma del 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores. En su discurso este lunes, el presidente de la Central Sindical, Marcelo Abdala, sostuvo que ya es necesario cambiar la ley de 8 horas aprobada a principios del siglo XX. Ya entrados en la segunda década del siglo XXI, observando que la ley de 8 horas en nuestro país es de 1912 al influjo del vallismo renovador en su momento, pero que ya está vieja, que ya estamos en el siglo XXI, la necesidad de la reducción de la jornada de trabajo sin reducción del salario como bandera del movimiento obrero, porque ya estamos quedando atrasados, no solamente en el concierto europeo, sino de nuestros países vecinos de la América Latina. Este miércoles en la tertulia conversamos sobre este tema, ese día a partir de las reacciones políticas que hubo al planteo del PIT-CNT. Pero Juan quiere retomarlo hoy. Pero para discutir las causas estructurales que llevaron hace más de un siglo a aprobar en aquel momento la ley de 8 horas y las causas que llevan ahora a replantear la reducción de la jornada laboral. Muy breve. En realidad es un simple error, pero Abdala se equivoca porque no es centrados en la segunda década, sino en la tercera década. Él, en su discurso dice centrados en la segunda década. Bueno, es un error que nos puede pasar a cualquiera. Bien, bueno, vamos con Juan. Bueno, todos conocen que la máquina a vapor trajo un aumento de productividad en el trabajo enorme. Y desde mediados del siglo XIX se comenzó a hablar de la reducción de la jornada de trabajo a 8 horas. Por ejemplo, en Estados Unidos la divisa era 8 hours a day with the same pay, ¿no? Es decir, esa era la divisa que tardó casi un siglo en cumplirse. Hagamos la traducción por las dudas, 8 horas igual paga. 8 horas con la misma paga. Bueno, este tema sufrió un punto de quiebre muy importante con la apertura de las minas de oro de Sudáfrica a fines del siglo XIX. Es decir, que esto le dio un giro porque precisamente en Sudáfrica había enormes yacimientos de oro, no demasiado ricos, pero de enorme cantidad. Y eso permitía introducir las máquinas a vapor, es decir, permitía introducir la molienda, reemplazar la molienda y parte de la minería con máquinas a vapor. Con lo cual tenía un aumento enorme de la productividad, es decir, la revolución industrial había entrado a la producción de oro. Como consecuencia de la revolución industrial en la producción de oro, iba a ocurrir un abaratamiento del oro. Y este era el punto de quiebre para la humanidad. Porque si había algo que no se podía permitir, es que los bancos, que tenían enormes depósitos de oro, le vieran a decir, el oro ahora vale más barato porque en Sudáfrica lo están fabricando a vapor. Entonces la solución que se encontró el problema, la solución que encontró globalmente el mundo el problema, y sin decirlo, fue reducir la jornada de trabajo. Reducir la jornada de trabajo para que en realidad no se alterara
el valor, el contenido de trabajo que tenía el gramo de oro, ¿no? Bueno, y esto hizo que la jornada de trabajo de 12 horas, que era la tradicional, la jornada de sol a sol, la tradicional de la humanidad, pasó a 8, es decir, una reducción de 2/3 de la jornada de trabajo, con la misma paga, ¿no? De modo de mantener, dice, acá está todo igual, lo único que el precio del oro no se va a cambiar y no vamos a hacer. Bueno, esto es un resultado de la ley del valor de Adam Smith, Ricardo y Marx, ¿no? Quien está cumpliendo años hoy. Entonces, entre 1915 y 1935 aproximadamente, se difundió la jornada de 8 horas a lo largo del mundo, ¿no? Es decir, la misma jornada con el mismo pago. Es decir, esto que ahora parece escandaloso, es decir, parece escandaloso lo que reclaman, pero sí, esto pasó. Y creo que ahora estamos enfrentados prácticamente de vuelta a lo mismo. Es decir, el procesamiento de la información en forma automática modifica prácticamente todos los trabajos, y no solo modifica los trabajos, sino que hay una cantidad de trabajos que desaparecen. Es decir, en realidad la estimación global es que más o menos la mitad de los trabajos del presente o de los años anteriores van a desaparecer. Y esto es un gran cambio en la humanidad. Entonces creo que la solución es nuevamente volver a cambiar la jornada de trabajo. Por ejemplo, tal vez llevarla a la mitad de la jornada, porque si la mitad de los trabajos desaparecen, la manera simple de resolver el problema sería llevar la jornada de trabajo a la mitad y emplear el doble de gente, ¿no? Bueno, de modo que el tema es un tema vigente y no es un tema de que este sector va a negociar tal acuerdo con tal otra cosa para este país en el Uruguay, ¿no? Es decir, es un problema global. Ajá. Y hay que enfrentarlo como global, y entiendo que el planteamiento que está haciendo la Central Obrera es el mismo que estaban haciendo los obreros de Estados Unidos cuando decían jornada de 8 horas con el mismo precio, con el mismo pago, ¿no? De modo que creo que esa es la manera como enfocarlo, como un problema global, no como un problema parcial de cada sector. Bien, pero ¿te imaginas que una ley al respecto, una ley general así como fue la ley de 8 horas? Sí, yo me imagino que... Digo, porque hay dos opciones, ¿no? Se han manejado. No, una ley general o después que se negocie acuerdo. Una ley general, digamos el año 30, el año 35, el año 40, sí, vamos hacia eso. Los demás, a ver, ¿cómo ven el tema? ¿Les entusiasma, les gusta, les parece, como dice Juan, algo global, una tendencia inexorable de alguna forma? A ver, Alejandro. Bueno, Juana se refirió al siglo XIX. Yo tenía el recuerdo, y lo rastreé anoche para confirmarlo, de que la cosa era un poco anterior, por lo menos en teoría. Felipe II de España, Felipe II, casi en el 1600, en 1593, dispuso que la jornada de trabajo tenía que ser de 8 horas. Y eran 4 por la mañana y 4 por la tarde, sin mucha explicación. Aparentemente eso no se aplicó mucho, ni siquiera de entrada, o se aplicó muy poco en la zona de influencia del propio Felipe II, pero muy poco después pasó a ser naturalmente la jornada de 10 o de 12 horas, como mencionaba Juan, que era lo habitual en el siglo XIX, por lo menos en el siglo XIX. Pero bueno, es interesante tomar en cuenta que en 1593 Felipe II ya hablaba de una jornada de 8 horas. Ahora, ¿qué se puede decir? En el Uruguay, bueno, fue un poco antes que se planteó legalmente la jornada de 8 horas, no fue por la década del 30 del siglo XX, como en general ocurrió en otros países de América y del mundo, sino que fue en 1905 que se planteó por primera vez por Roslo y Luis Alberto Herrera, el bisabuelo del actual presidente. Y bueno, no tuvo suerte ese proyecto porque claro, era la oposición del Partido Colorado, así que no le hicieron caso, pero poco después, por el año 15, se aprobó en definitiva la ley que marcó que la jornada tenía que ser de 8 horas diarias y no más de 48 a la semana en la industria y 44 en el comercio. Esa es la base. Hay una cantidad enorme de regímenes después que cambian un poco estas cosas, pero la base es eso, 8 horas diarias, no más de 48 por semana en la industria, ni más de 44 horas en el comercio. Yo tengo un recuerdo personal que
es indirecto, pero que tiene que ver con esto. Pla Rodríguez, Américo Pla Rodríguez, me contaba, cuando él me precedió en el decanato, pero yo era coordinador, en fin, asistente de él, cuando él era decano, y me acuerdo que una vuelta en conversación privada me contaba que cuando era chico, él iba al colegio los sábados de mañana y de tarde, es decir, lo único que tenían libre era el domingo, con lo cual, claro, los maestros también y todo el personal administrativo del colegio iba del lunes a sábado en jornada completa. Bueno, eso fue cambiando. Cuando yo hice primaria, en general había los sábados de mañana clase. Y secundaria. Y ahora mis hijos tienen clase de lunes a viernes, no tienen clase ni siquiera los sábados. Es nada más que algo que se relaciona con esto. Es un proceso que parece natural, lo dicen nada más que como un ejemplo, ¿no es verdad? Pero además, hoy día, con lo que se llama habitualmente la inteligencia artificial o el teletrabajo, como mencionaba de alguna manera Juan, hace que las cosas realmente cambien, ¿no es verdad? Cambien y parece inexorable que se va a cortar la jornada de trabajo o que se va a flexibilizar por lo menos de tal manera que va a ser distinta. Fíjense que si pusiéramos 40 horas por semana, por ejemplo, como un límite más que razonable, porque es mucho menos de lo que estás diciendo tú que se va a reducir, pero poné 40 horas por semana. Esas 40 horas por semana han aceptado en el mundo actual, hablo genéricamente, 2 modalidades, porque es 5 días de 8 horas, o en todo caso, en algunos países así, 4 días de 10 horas. Es decir, que te quedan libres 3 días. Y a todo esto me viene a la memoria una cosa que dijo Mujica, no solo lo dijo Mujica, sino que muchos lo pensaron. Dijeron, claro, el problema que hay es que si aplicamos eso ahora, de repente, lo único que vamos a conseguir es que pase lo que está pasando ya de hace algún tiempo con el personal de la salud. Y es que entonces... Sí, que se busquen otro trabajo, ¿no? Como tienen una jornada diaria, ahora van a tener 2 trabajos que, en definitiva, van a trabajar más por día. Pero bueno... yo creo que es inexorable que lo que se está hablando vaya a pasar. Comprendo que es muy difícil que se dicte una ley ahora que establezca eso, pero tarde o temprano va a ocurrir, y seguramente va a ocurrir, quizás entre nosotros con el régimen de los consejos de salarios, puede ser que en algunos ramos de actividad eso ya se acuerde, ¿verdad? Por lo pronto el teletrabajo ya ha cambiado bastante en los lugares donde se aplica. Hasta el control, porque prácticamente no hay control de los horarios. Eleonora. Hay control de la productividad. Bueno, me parece muy complejo el tema, me gusta. A mí me ha tocado en varias tertulias el tema de la reforma de la seguridad social, y cada vez que discutíamos el tema de la reforma de la seguridad social, yo insistía en que tenemos que discutir el futuro del trabajo. Porque tanto la reforma de la seguridad social como la reducción de la jornada laboral y muchísimas otras cosas van asociadas al futuro del trabajo, cosa que Juan y Alejandro ya lo plantearon, ¿no? A mí me preocupa más que la cantidad de horas que deberíamos trabajar, es si lo que vamos a recibir o la remuneración que recibimos nos alcanza para vivir dignamente. Esa es la cuestión. O sea, si nosotros reducimos la jornada, pero no sigue sin alcanzar, ¿no? Vamos a tener que buscar otros empleos alternativos o parciales para poder llegar a tener un ingreso que nos permita vivir, criar a nuestros hijos, etcétera. Y ahí está la gran discusión. O sea, ¿vamos a poder trabajar algún día para poder cubrir nuestros presupuestos básicos? No estoy hablando de locuras ni lujos, básicos. Entonces ahí creo que son discusiones distintas dependiendo de a quién le tocan. Se habla en términos de bienestar, y que muchas personas y muchos jóvenes de repente, o que hay lugares donde no se consiguen empleados porque no quieren determinado tipo de jornada laboral o no quieren determinado tipo de trabajo. Está bien, pero hay gente que puede elegirlo. ¿Dónde están las personas que no pueden elegirlo? Que realmente tienen que trabajar de lo que les toca, de lo que pueden y las horas que pueden. Entonces me parece que el gran dilema, y con la amenaza todavía
de que pueden quedarse sin ese trabajo porque una máquina o lo que sea los va a reemplazar. Y yo no soy una persona que no crea, que no quiera que las cosas avancen y que si hay máquinas que van a hacernos la vida más fácil, nos la hagan más fácil y se incorporen para la productividad, para un montón de cosas, por supuesto. Ahora, ¿qué va a pasar con nosotros, con las personas? Entonces ahí tenemos que pensar de qué vamos a trabajar, cuánto vamos a trabajar, cómo vamos a trabajar y cómo se nos va a remunerar. Y también entra esa otra discusión, que no la quiero introducir acá, pero que en algunos lugares aparece también, sobre la renta básica universal y demás. Porque creo que todo ese universo del futuro del trabajo y del futuro de los empleos que se creen, de los que se destruyan y demás, es lo que tenemos que ver en esta cuestión de las 8 o 6 horas, de las 40 semanales en 4 días o 40 en 5 días. Me parece que hay un montón de cosas que son complejas y que pueden hacer que la discusión se mire desde distintos lugares. Es la misma discusión en países ricos que en países que no lo son. Es la misma discusión en países que tienen a la mayoría de su población con índices educativos altísimos con los que no la tienen. Creo que no, y que todas esas cosas son las que la hacen compleja y las que hacen que nos tengamos que plantear este tema. No solamente por una cuestión de reducción de la jornada y de una mejor calidad de vida, sino que realmente, si estas cosas pasan, podamos tener esa mejor calidad de vida. Porque a lo mejor reducimos la jornada, podemos ir a buscar al niño a la escuela, pero después no tenemos para darle el bascolé. Gonzalo. Bueno, no me quedó mucho para decir. Yo creo que estas cosas hay que discutirlas y aceptarlas y debatirlas, pero dentro de un contexto y buscando nuevos equilibrios. Evidentemente la vida está cambiando, las formas de producción están cambiando, los modos, todo está cambiando, y todo lo que han dicho mis contertulios es absolutamente válido, está vinculado a distintas cosas. A mí sinceramente me pareció un poco infantil simplemente decir menos horas de trabajo con el mismo sueldo. Y en algunos lugares puede ser que sí, y en otros no. En otros simplemente no. Todo está vinculado a cuál es el salario, cuál es la competitividad. Tú le puedes aumentar el salario a la gente y a los 3 meses no le vendes nada a nadie y por lo tanto tienes que cerrar la empresa. ¿Qué ganaste? Digo, estas cosas tienen que tener un equilibrio, y yo creo que, como decía también bueno, Juan lo vincula a un hecho muy material. El precio del oro en Sudáfrica, bueno, hubo que ajustar un montón de cosas, porque el precio del oro en aquel momento era como el dólar hoy día, era una cosa que regulaba toda la economía. Alejandro y Eleonora trajeron otros ejemplos. Hay que buscar nuevos equilibrios, evidentemente. Ya lo decía Alvin Toffler hace 40 años, cuando escribió La Tercera Ola, que todas las relaciones iban a cambiar, y la relación de producción también. Ahora, a mí sinceramente me parece infantil ponerlo solamente en eso. Y después he leído otras cosas más que son incluso cómicas. Sí, en el Reino Unido se hizo un estudio y se bajó que bajando de 8 horas por semana a 4 horas por semana, las personas tenían menos estrés y menos insomnio y menos estrés. Sí, claro, si trabajas menos y tenés menos problemas, tenés menos estrés y tenés menos insomnio. Las madres que no tienen hijos tienen menos estrés. El tipo que no trabaja para nada y se queda tomando mate en la puerta de su casa también. Digo, no tiene sentido hablar de estas cosas en soledad. Yo creo que lo tenés que relacionar al ambiente, y efectivamente, como ya dijeron ellos, no lo voy a repetir, las relaciones de producción están cambiando, todo está cambiando, y entonces va a haber que ajustar esto. Ahora, en algunos trabajos, creo que lo decía Alejandro, en algunos trabajos se puede hacer y en otros no se puede hacer. ¿Por qué? Porque no es lo mismo tener un kiosco que tener un hospital, que estar vendiendo en el mercado internacional. Tendríamos que poner el foco ahí ahora, ¿no? A ver cómo. Y lo que dice Leonor también es cierto. No podés trabajar. ¿Cómo haces para mantener la productividad? Si el salario no te da para llegar a fin de mes, te vas a tener que salir a buscar otro. Entonces, ¿qué es lo que ¿de qué estamos hablando? ¿Sí? Eso es lo único que puedo agregar yo para resumir lo que han dicho ya mis contertulios. Acá piden la palabra.
Bueno, yo quiero volver a que el tema es un tema global. Y quiero recordar que en 1915, cuando el Uruguay decretó el primer país del mundo que decretó la ley de 8 horas, no se fijó lo que estaba pasando en Inglaterra ni que lo que estaba pasando en Francia. Es decir, Francia, Inglaterra y aún Estados Unidos lo hicieron mucho después con la ley de 8 horas. Es decir, eso lo hizo Uruguay primero, ¿no? Es decir, que el tema, y además de eso ya tenía por lo menos medio siglo de luchas obreras en el mundo desarrollado. Es decir, era una cosa que se venía, y se venía por igual para todos. Y el problema de la competitividad de la fábrica, diciendo, no, si yo tengo que trabajar menos tiempo con el mismo salario, entonces me fundo. Bueno, no te vas a fundir porque estás produciendo en las mismas condiciones que el de Francia, que el de Europa, que el de Argentina, que el de Brasil, ¿no? Es decir, no, porque es el problema es que hay que pensarlo que al ser global afecta por igual a todos los países. Y entonces no cambia nada la situación, ¿no? Es decir, lo único que cambia es que la gente tiene más tiempo libre y eso crea a su vez otras industrias, ¿no? Otras industrias precisamente, en el cual precisamente, pero lo que pasa es que la gente que van a atender esas industrias, básicamente las industrias culturales, no son reciclables. Es decir, el peón de obra que se queda sin trabajo no puede ser reemplazado rápidamente para las industrias culturales. Es decir, eso es lo que pasa. Es decir, que realmente siempre hay un periodo de transición. Es decir, pero vos le quieres dar dramatismo entonces a la claro, aplicabilidad, a poder concretar. Hay que ver, hay que pensar que es un problema global, va a ocurrir así y va a haber un periodo de transición que va a ser duro, sí, como lo fue en la Revolución Industrial. Pero Juan, no entiendo, tú estás diciendo Uruguay lo hizo. Uruguay evidentemente estaba en condiciones de poder hacerlo. Lo hizo por la fuerza. Hay países lo hizo por la fuerza. Mucha gente Islandia, se resistía. Por ejemplo, en Medán, que Islandia produjo una hora, no sé cuántas horas por semana, pero mucho menos que las 40. Porque podrá hacerlo, porque las condiciones objetivas... Te puedo decir una cosa. En el momento, Uruguay, cuando lo hizo, tenía más o menos el mismo PBI per cápita que Francia y que Alemania, pero menos que Estados Unidos y que Inglaterra. Menos que Estados Unidos y que Inglaterra. Sí. Y sin embargo, tanto Estados Unidos demoró 20 años más en adoptar la ley de 8 horas. A partir de lo que decís, Juan, me remito a un mensaje que llegó el otro día cuando discutíamos este tema en la tertulia del miércoles, a propósito decía, ustedes hablan de esto es una tendencia en el mundo y los asiáticos no van por ese lado y los asiáticos son los destinados a ir por ese ganarse, lado. Decía este oyente, ¿no? Van a ir. En Asia del Sur trabajan 49 horas por semana, en promedio. Pero vos decís que para vos también ellos también... Pero ellos también van a ir, por supuesto. Además, no es lo mismo tal vez el trabajador agrícola en el medio de China que el trabajador que en los edificios de Shanghái. No es lo mismo. Bueno, de todas maneras, acá tenemos una experiencia muy interesante y discutida también, sobre todo en cuanto a la productividad se discutió, que es la Intendencia de Montevideo. El horario de trabajo normal es de 6 horas, se rebajó a 6 horas, lo recuerdan ustedes hace muchos años, sí. Lo cual dio lugar a una serie de discusiones, pero... Y además los indicadores, porque nunca supe los resultados de... Bueno, no, yo lo que... de memoria no te los puedo decir, pero sí he visto, sí he sentido cuestionamientos ya hace años, porque ahora el tema se da por laudado, es así, chao. Pero cuestionamientos a la productividad que había en las 6 horas respecto a las 8 horas que había antes. Pero lo cierto es que es una experiencia que existió y está vigente. No sé si hay alguna otra intendencia de Uruguay que lo tenga el sistema ese, pero bueno, ahí sí lo tiene. Y en cuanto a las dificultades que tuvo el Uruguay para la aprobación, no fue algo tan llano. Lo del 15, tengamos presente, por ejemplo, que en 1905, cuando se propuso la ley de 8 horas, no por el partido de gobierno, sino por la oposición, que era el Partido Nacional, Herrera y Roslo, como había dicho, tuvo una oposición muy grande del vallismo, a tal punto que no se la aprobó. Recién 10 años más adelante, y con el impulso de Domingo Arena en buena parte, hasta donde yo recuerdo, es que se consiguió convertir en ley, por la voluntad de Valle también a esa altura, pero lo que se había propuesto 10 años antes. Y tuvo resistencias, es cierto, resistencias,
bueno, o así lo dicen por lo menos. Estamos hablando hace 100 y algo de años antes, pero fue así. Hoy día es indiscutible la base de las 8 horas, ¿no? Pero bueno. Yo voy a seguir planteando y tirando temas que se me van ocurriendo que en realidad no tengo respuesta para ninguno de ellos. Me parece muy difícil y no todavía no la tengo y tal vez no la tenga nunca, pero al menos sí quisiera pensar en esas cosas. ¿Necesitamos producir más? ¿El mundo necesita producir más? ¿Hasta dónde necesita producir? ¿Tenemos los humanos la capacidad de consumir más? ¿Hasta dónde podemos seguir consumiendo más? Natalia, si rebajamos, perdón, Eleonora, disculpa, Eleonora, si rebajamos el nivel de días de trabajo o de horario de trabajo, según los comentarios un poco risueños, pero que es en serio, que se han hecho de que, bueno, entonces los trabajadores van a poder comprar más cosas. Claro. Van a tener más tiempo para ir a comprar cosas o actividades, ¿no? ¿Verdad? Bueno, pero lo de las industrias culturales, ¿no? Pero va a llegar un momento de decir, bueno, ¿hasta dónde? Porque puedo ir al teatro, al cine, al Sodre todos los días, pero tengo 7 días. Entonces hay un lugar, hay un momento donde imagino que existe o debe existir un tope. Hasta que bajemos a 2 horas diarias. Bueno, por eso, entonces es como que me hago esas preguntas también, porque creo que alguien debe estárselas planteando. Y después hay una cosa que me parece interesante acá y que no la hemos planteado todavía, pero que es la perspectiva de la reducción de la jornada laboral y la redistribución de tareas de cuidado. Que ahí sí me parece que es importante o puede ser importante abordarlo desde esa perspectiva, ¿no? O sea, si en una familia las tareas de cuidado se cargan sobre una persona sola porque la otra de repente tiene una jornada laboral demasiado extensa, y en muchas familias pasa que uno trabaja más que el otro o que uno directamente no trabaja y se dedica a tareas de cuidado, bueno, ¿cómo puede impactar esto de la reducción de la jornada en la redistribución de tareas de cuidado? Y que a lo mejor es algo que pueda llegar a ser positivo para la construcción, para las construcciones familiares, ¿no? de la sociedad. Y me parece que eso estaría bueno pensarlo también, cómo puede impactar ahí, y ojalá que si la solución va por reducir la jornada laboral, no solamente sea una cuestión de millennials menos estresados, ¿no? Porque muchas veces los temas se plantean en la agenda, en esa agenda de personas sin problemas y con poco estrés, o que no están dispuestos a tener ni frustraciones ni estrés, como muchas de las juventudes que ponen temas en la agenda. Gonzalo. Bueno, yo quería hacer un comentario sobre lo que dijo Alejandro. Por supuesto que en la Intendencia de Montevideo pueden bajar de 8 a 6 horas y después a 4 horas también si quieren, porque para compensar simplemente aumentan las contribuciones, te cobran el servicio de aguas pluviales y no sé qué, incluso a gente que cuando llueve tiene que salir en bote de su casa y le aumentan el servicio de que no dan. Es decir, sí, es muy fácil, pero hay otra parte de la economía o de instituciones, bueno, o de te voy a traer un ejemplo privado, que son competitivos. El sector de la bebida pasó a 6 horas hace muchos años, ¿no? ¿También? No sé, no lo tengo presente, pero Richard Reed es uno de los que reivindica eso. Pero sí, pero reivindica que lo hicieron o que lo harían. Sí, que lo hicieron. No lo tengo presente. Me dejaste mudo. Bueno. No sé, digo, no sé cómo hicieron. Los sectores que están dispuestos a discutir la productividad seguramente lo pueden hacer antes que otros. Y entonces, Eleonora, ¿cómo medir la productividad de los sectores? El ejemplo que pusiste tú, Romina, de la bebida, que efectivamente debe ser así, porque si lo decís, estoy seguro que es así. Estoy de acuerdo, pero... Si lo dice Romina, es cierto. Y seguramente, porque además Richard Reed lo debe haber mencionado más de una vez, también hay que tener presente que eso se compensa muy buena parte con los subsidios enormes que tiene la industria, particularmente de la cerveza, que es la que tiene en cierta manera la base de todo el sistema todo el sistema de ese ramo. Es decir, si le sacan los subsidios a la cerveza
y naturalmente va a bajar la productividad económica de la actividad industrial correspondiente, no sé qué pasaría. Pero antes de que Romina me interrumpiera con esa bomba... Perdón, tenés razón. No, pero yo lo tiraba porque es un sector donde siempre se menciona, porque es fácil para medir la productividad. Pero Romina, seguramente una explicación hay, porque hay cosas en las que vos podés hacer esto, y hay otras áreas de actividad en las que no podés. Ustedes mencionaban las artísticas o las deportivas. Yo tenía un amigo pianista que me decía algo como así: yo tengo que practicar, no me acuerdo cuántas horas por día, pero eran 6 o 7 o más por día, todos los días. Si yo no practico un día, me doy cuenta yo. Si yo no practico 2 días, se da cuenta los expertos. Y si yo no practico 3 días, se da cuenta el público. Ahora vos te das cuenta que en un caso así, ¿cómo aplicás lo de que vamos a reducir las horas? No podés. Bueno, lo mismo pasa con los deportes. En los deportes hay jugadores que en la cancha corren 10 kilómetros, 11 kilómetros en un partido de fútbol. Pues si no, yo voy a correr solo 4 kilómetros. Sí, fantástico. Te van a meter 8 goles. Sí, pero Juan está desesperado. Pero lo de la bebida que quedó claro, ¿no? Lo que pienso con el planteo que hiciste tú. Es decir, se rebajó la cantidad de horas de trabajo. Es decir, aparentemente es así, efectivamente, pero al mismo tiempo eso se compensa la productividad para la empresa porque tiene un subsidio muy importante, por lo menos en el ramo de la cerveza. Está vinculado. Entonces, claro, si le sacas el subsidio, no sé cómo lo arreglan. Pero igual Romina tiró la bomba. Dos cosas. ¿Alguna vinculación con Richard Reed tiene? No, le estoy mostrando que efectivamente estoy en... Dos cosas. No sé qué parte de lo que yo dije que el problema era global y no se debía tratar por sectores no se entendió. Es decir, ustedes me están poniendo una y otra vez, en el caso tal no pasa tal cosa, en el caso cual tal pasa tal otra. Es decir, eso no sirve, porque el problema no es ese, el problema es el aumento global de productividad en el planeta. En el planeta, en todos los países, en cada uno de los sectores, en todos los casos. ¿Y qué hacen los pianistas? Los pianistas son exactamente la excepción, porque el pianista no es un asalariado. Es decir, estamos hablando de trabajadores asalariados. El pianista de concierto no es un asalariado, es un trabajador por su propia cuenta y puede hacer lo que quiera. Puede trabajar todas las horas que quiera, del mismo modo que el pintor puede pintar todas las horas que quiera, porque es un trabajador por su propia cuenta. No es un trabajador asalariado que está sometido a una rutina y a una producción regulada. Sí, bueno, pero es que lo que pasa es que están habiendo cambios importantes en la composición de asalariados y cuentapropistas. Eso está cambiando mucho también, Juan. Más o menos, está cambiando poco. ¿Tú decís? Es decir, la sociedad capitalista es por definición una sociedad de trabajadores asalariados. En el momento que desaparezcan todos los trabajadores asalariados, no estaremos más en una sociedad capitalista. Bueno, también hay asalariados encubiertos, ¿no? Hay determinados sistemas perversos que ponen a empresas, a personas como empresas que no son empresas, sino asalariados encubiertos. No hay que volver a los casos particulares. Y el sector informal existe no solo en el Uruguay, existe en todo el mundo también, Juan. Es decir, nosotros respetamos muchísimo lo que tú dijiste, que esto es un fenómeno global. Sí, pero mira que todo esto vale también para los trabajadores del Estado. Sí, claro. Digo, o sea, no pensemos en una sociedad que no tenga libertad para formar empresas particulares, que va a ser distinta, ¿no? Aparentemente es exactamente igual, claro. ¿Cierto? Sí. ¿Cómo? Y claro, lo mismo que sea. Hay algunos lugares del Estado donde son menos horas también, ¿eh? Sí, bueno, dije... No, aparte de la intendencia... debe haber. Creo que en la salud en algunos y la educación, por ejemplo. Bueno, pero la educación es un poco... Bueno, la educación a nivel universitario es totalmente distinto. Por ejemplo, tenemos un límite de 40 horas semanales que puede llegar a ver... Bueno, pero no voy a entrar en eso porque es un caso un poco distinto. Bueno, claro que hay tantas excepciones que estas reglas generales yo quiero reducir la jornada de trabajo que no se Vos aplica. Decís, sos partidario de que esto se va a negociar, no lo ves como algo tan que se negocie, por supuesto, no, como que se Juan, negocie, pero que no se anuncie así, porque eso sinceramente vuelvo a lo que dije al principio, me parece infantil. Yo creo que es un tema demasiado complejo para tratar de reclamarlo a los gritos en una plataforma. Digo, sí, de acuerdo, muy bien. Sí, bueno, pero tender a eso se puede reclamar.
Con la ley de 8 horas, ¿te parece que, primero, fue infantil y segundo, que eso se distinguió los de la construcción, los taximetristas, los de abogados, yo qué sé, ¿se discutió eso? No, sí, después no había taximetría, era producción en cadena. Hay otro factor, por lo pronto cambió comercio por y ejemplo, industria. Si miramos cambios que se dan en el rubro laboral, lo que hasta hace poco era una cosa, hasta hace algunos años, exclusivamente de las empresas del rubro TIC, que tenían que ofrecer todo tipo de beneficios para retener, ¿no?, a sus trabajadores, después fue permeando en otros sectores de actividad que no necesariamente tienen que ver estrictamente. ¿Por qué? Porque se contagian de alguna manera en la búsqueda de recursos humanos también, ¿no? Estoy de acuerdo con la contertulia Andreoli. No, pero seguimos hablando. Pero para seguimos hablando de. No, pero estoy pensando en cómo lo que dice bien. Juan, de alguna forma, después va permeando. O sea, hace años era impensado que otra empresa que no fuera del rubro TIC tuviera, no sé, una. Pero, Romina, estamos hablando de trabajar. Estamos hablando de sectores del trabajo calificado. No estamos hablando de la mayoría de las personas asalariadas del planeta, ni de la mayoría de las personas no asalariadas del planeta que no logran subsistir. O sea, ¿qué vas a ir a reclamar? ¿Un día de teletrabajo o una mesa de ping-pong, un espacio de relajación, si tenés que ir a, yo qué sé, a picar piedra? O sea, tenemos que ver también de qué estamos hablando. Porque decís, los del rubro TIC se contagian, que se contagian uno que trabaja en un hotel al lado de una cosa de un rubro TIC. Andá a decirle al que tiene que picar piedra por $0.50 la hora, a ver si está pidiendo algún beneficio. Esos son los trabajos que van a desaparecer. Yo quiero discrepar nuevamente con Juan Grompone, porque hay pianistas que son asalariados y hay jugadores de fútbol que son asalariados. Sí.